En el silencio abrumador de un hospital, un niño pequeño, cubierto con ropa vieja y gastada, avanzaba con pasos inseguros hacia la habitación de un hombre en coma. A su corta edad, nadie conocía el propósito de su visita, ni cómo había llegado hasta ahí. El hombre, un millonario rodeado de máquinas que mantenían su vida, yacía inmóvil desde hacía meses. Los médicos no tenían esperanza. Sin embargo, cuando el niño, en un gesto de ternura inexplicable, tomó la mano de aquel hombre, algo sucedió, algo que desafió toda lógica médica y llenó de asombro a todos los presentes. Lo que estaba por ocurrir cambiaría la vida de ambos para siempre. El niño llegó al hospital como una sombra que se escabulle sin ser percibida. Era pequeño, con una complexión delgada, casi frágil, y su aspecto contrastaba de manera alarmante con la limpieza impecable del lugar. La ropa que llevaba puesta, un suéter deshilachado y unos pantalones con rodilleras desgastadas, hablaba de una vida de carencias, una vida que no conocía la calidez de un hogar ni la protección de una familia. Su caminar era lento, cuidadoso, como si cada paso le costara un esfuerzo invisible, como si cargar con el peso de su corta vida fuera un trabajo silencioso que nadie veía. Sus pies, descalzos y sucios, apenas emitían sonido al rozar el frío suelo del hospital. Las luces blancas del pasillo lo bañaban en un brillo que parecía intensificar la pobreza de su aspecto, haciéndolo parecer aún más fuera de lugar, un visitante inesperado en un mundo que no lo reconocía ni lo aceptaba. No había enfermeras que se percataran de su presencia, ni médicos que le preguntaran qué hacía allí. El niño avanzaba con la seguridad de quien ha llegado a su destino, aunque nadie lo hubiera invitado. No era un niño cualquiera. Su mirada revelaba un dolor inexplicable, un peso que parecía sobrepasar su corta edad. Había una historia no contada en sus ojos, una mezcla de tristeza y esperanza que confundía a cualquiera que se detuviera a observarlo con detenimiento. Sin embargo, su rostro no reflejaba las emociones que uno esperaría ver en un niño. No había miedo ni curiosidad en su expresión, solo una quietud inquietante, una serenidad que no correspondía con su apariencia frágil. Algo en su presencia, algo indefinible, capturaba la atención de aquellos pocos que lo veían, aunque ninguno se atrevía a acercarse ni a preguntarle quién era o qué hacía allí. Mientras avanzaba por los pasillos, los pacientes que lo alcanzaban a ver desde sus camas lo observaban con una mezcla de confusión y extrañeza. Era como si, de alguna manera, supieran que ese niño no pertenecía a ese lugar, como si su aparición rompiera con la lógica de lo que debería ser. Sus miradas seguían sus movimientos, aunque sus mentes no lograban descifrar el porqué de su inquietud. A pesar de esto, el niño siguió caminando, sin prestar atención a las miradas que se posaban sobre él. Al llegar frente a la habitación del millonario, el niño se detuvo. Frente a él, una puerta de metal cerraba el acceso a una vida que había sido congelada en el tiempo. Desde hacía meses, ese hombre rico y poderoso, que una vez había controlado imperios y amasado fortunas, yacía en una cama, desconectado del mundo, sostenido únicamente por las máquinas que mantenían su cuerpo vivo. Para la mayoría, su vida ya no tenía sentido, para algunos, quizás, ya estaba muerto. Sin embargo, para el niño, esa habitación representaba algo más. No era solo un lugar donde alguien estaba luchando entre la vida y la muerte, era un lugar donde algo crucial estaba a punto de ocurrir. El niño abrió la puerta con una delicadeza inusual para su edad, como si entendiera la fragilidad de lo que estaba al otro lado. El aire en la habitación estaba cargado, pesado, como si el tiempo se hubiera detenido. La única luz provenía de las máquinas que emitían un brillo parpadeante, señalando los ritmos vitales del hombre que yacía en la cama. El millonario, un cuerpo inmóvil en medio de tubos y monitores, parecía haber abandonado su conexión con el mundo exterior. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. No había señales de vida en su rostro, solo una quietud profunda, como si su alma hubiera decidido quedarse en algún lugar entre la vida y la muerte, incapaz de seguir adelante. El niño se quedó quieto por un momento, observando la escena con una calma que no correspondía con su corta edad. Su mirada se enfocó en el rostro del hombre que yacía frente a él. Era un rostro marcado por la vida, lleno de líneas y arrugas que hablaban de años de éxitos y fracasos, de decisiones que habían forjado un destino que ahora parecía perdido. Pero el niño no miraba ese rostro con asombro ni con miedo,
lo observaba con una curiosidad silenciosa, como si hubiera esperado ese momento durante mucho tiempo. Había algo en la figura del millonario que parecía atraer al niño de una manera inexplicable. Era como si, a través de esa frágil conexión, existiera un vínculo que el niño, en lo profundo de su ser, comprendía de una manera que los demás no podían. No se trataba solo de la riqueza o el poder que ese hombre había acumulado en vida, sino de algo más profundo, algo que trascendía el simple hecho de estar vivos o muertos. El niño dio unos pasos más hacia la cama, acercándose lentamente. Cada paso resonaba en la habitación vacía, llenando el espacio de una tensión casi palpable. Nadie estaba allí para verlo, ningún médico o enfermera había notado su presencia, y sin embargo, el momento que estaba ocurriendo en esa habitación era trascendental. El niño, sin dudarlo, extendió su mano hacia la mano del hombre, una mano fría y rígida, sin signos de vida aparente. El contraste entre las dos manos era impactante. La pequeña mano del niño, sucia y marcada por la vida dura, tocaba la mano inerte del millonario, que había conocido solo el lujo y el poder. Por un instante, nada sucedió. El silencio en la habitación se volvió aún más denso, como si el mismo aire estuviera conteniendo la respiración, esperando algo que aún no comprendía. Pero entonces, algo cambió. Un leve estremecimiento recorrió el cuerpo del millonario, apenas perceptible, pero lo suficiente para que las máquinas que monitoreaban sus signos vitales empezaran a emitir señales irregulares. El niño no se movió, no mostró sorpresa ni emoción. Su mano seguía firmemente en contacto con la del hombre, como si de alguna manera supiera que lo que estaba ocurriendo era exactamente lo que debía suceder. La habitación, que había estado sumida en una calma casi mortuoria, comenzó a llenarse de una energía extraña, casi sobrenatural. Los monitores, que antes emitían el ritmo lento y constante de un cuerpo al borde del abismo, ahora parecían responder a una fuerza invisible. Los médicos, que finalmente notaron las irregularidades en las máquinas, corrieron hacia la habitación, con expresiones de asombro y confusión. No entendían lo que estaba sucediendo, pero sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo. El niño no apartó su mano en ningún momento. A pesar del caos que se desató a su alrededor, él permaneció inmutable, como si su única tarea fuera estar ahí, en ese momento preciso, en ese lugar exacto. Los médicos, incapaces de comprender lo que veían, intentaron acercarse al millonario, pero algo en la atmósfera de la habitación los detuvo. Era como si una fuerza invisible los mantuviera a raya, como si ese momento perteneciera únicamente al niño y al hombre que yacía en la cama. El tiempo pareció detenerse. Durante lo que parecieron ser horas, el niño y el millonario permanecieron conectados por ese simple gesto, una mano sobre otra. Y entonces, de manera tan misteriosa como había comenzado, todo cesó. Las máquinas volvieron a su ritmo normal, el cuerpo del millonario dejó de moverse, y el niño, con la misma calma con la que había entrado, retiró su mano. Sin mirar atrás, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a los médicos paralizados por lo que acababan de presenciar. El niño desapareció por los pasillos del hospital tal como había llegado, sin ser notado, como una sombra que se desvanece al amanecer. Nadie supo de dónde vino ni a dónde fue, pero todos los que estuvieron presentes en ese momento supieron que algo más allá de su comprensión había ocurrido. El millonario, aunque aún en coma, no era el mismo hombre. Algo dentro de él había cambiado para siempre, y el niño, aunque desconocido y misterioso, había sido la clave de ese cambio. El hombre que yacía inmóvil en la cama había sido un titán del mundo financiero, un nombre que resonaba con poder y prestigio en los círculos más altos de la sociedad. Su rostro, ahora pálido y sin vida, alguna vez había proyectado la fuerza de quien sabía que controlaba el destino no solo de su propia vida, sino también de las de aquellos que lo rodeaban. Las empresas que había construido desde la nada, los imperios que había adquirido con una frialdad implacable, eran testigos mudos de una vida dedicada a la acumulación de poder y riqueza, a cualquier costo. Sin embargo, a pesar de las vastas fortunas que había acumulado, el millonario estaba solo. A lo largo de los años, las decisiones que había tomado lo habían ido aislando poco a poco. Había sacrificado relaciones personales, había dejado de lado a quienes lo amaban, todo en nombre de su ambición desmedida.
Los pocos que alguna vez le habían sido cercanos habían sido apartados de su vida, víctimas de su insaciable necesidad de más dinero, más influencia, más control. Lo que alguna vez había sido una vida llena de promesas, se había convertido en un desierto emocional. En ese mundo de transacciones y contratos, el millonario había olvidado lo que significaba ser humano. A pesar de todo, había logrado lo que muchos solo podían soñar, había alcanzado la cima. Pero, en su lecho de hospital, su cuerpo atrapado en el limbo entre la vida y la muerte, esas conquistas no significaban nada. Los edificios que llevaban su nombre, las compañías que una vez le habían rendido pleitesía, no podían devolverle lo que había perdido. Su familia, si es que alguna vez había tenido una, estaba ausente. No había nadie esperando a su lado, nadie sosteniendo su mano, nadie que derramara una lágrima por él. El hombre que alguna vez había sido temido y respetado estaba ahora solo, rodeado únicamente por las máquinas que lo mantenían con vida de manera artificial y por un puñado de doctores que ya no esperaban ningún milagro. Los médicos lo habían intentado todo. Habían utilizado los mejores tratamientos, las más avanzadas tecnologías, pero nada había funcionado. Había entrado en coma hacía ya varios meses, y cada día que pasaba, sus posibilidades de despertar disminuían. Algunos en el equipo médico lo veían como un caso perdido, un hombre al que la ciencia no podía salvar. Otros, más pragmáticos, lo consideraban un mero expediente, un paciente más en un mar de rostros anónimos. Ninguno de ellos podía comprender realmente quién era ese hombre, ni mucho menos lo que había sido su vida antes de terminar postrado en esa cama. A pesar de su inmovilidad, su mente era un campo de batalla. Aunque su cuerpo estaba inerte, atrapado en el coma, dentro de él se libraba una guerra silenciosa. En lo más profundo de su subconsciente, algo estaba ocurriendo. Era como si, a pesar de estar desconectado del mundo exterior, el millonario estuviera reviviendo cada uno de sus errores, enfrentándose a las sombras de su pasado. Su alma, en algún rincón oscuro de su ser, estaba siendo forzada a mirar hacia atrás, a examinar las decisiones que lo habían llevado hasta ese punto. Una y otra vez, los recuerdos lo invadían, como fantasmas que no le permitían descansar. Revivía las conversaciones en las que había elegido el dinero por sobre el amor. Las veces en las que había decidido por conveniencia en lugar de por afecto. Las imágenes se sucedían una tras otra, implacables, las caras de quienes había dejado atrás, los rostros de quienes había traicionado por su propio beneficio. El rostro de su padre, severo y desaprobador, le recordaba que nunca había sido suficiente, que siempre había necesitado demostrar su valía a través de sus logros materiales. Pero ninguno de esos logros había sido suficiente para llenar el vacío que sentía dentro de sí mismo. Y ahora, atrapado en su propia mente, era incapaz de escapar de esas memorias. Los doctores que lo atendían observaban el deterioro de su cuerpo con un profesionalismo distante. Sabían que, aunque su corazón seguía latiendo, aunque las máquinas lo mantenían vivo, su vida real había terminado hacía mucho tiempo. Cada día que pasaba, sus músculos se debilitaban más, su piel se volvía más delgada, su rostro adquiría una palidez cada vez más pronunciada. La frialdad del ambiente hospitalario solo contribuía a esa sensación de inevitabilidad. Para ellos, el millonario se había convertido en un cuerpo que ocupaba espacio, un paciente más cuya historia personal no importaba, solo los signos vitales que controlaban. Pero, fuera de las miradas de los médicos, en la quietud de la noche, era su alma la que luchaba, enfrentando las consecuencias de una vida vivida sin consideración por los demás. Con el tiempo, incluso las enfermeras que lo cuidaban a diario comenzaron a olvidarse de su identidad. No era más que una ficha en sus expedientes, un número en la lista de pacientes bajo su cuidado. Las conversaciones entre ellas se volvían cada vez más impersonales. Comentaban sobre su estado clínico, sobre las estadísticas de su posible recuperación, pero nunca hablaban de quién había sido antes de caer en ese coma. No sabían de los años de éxito, del poder que había acumulado, ni de las personas que había dejado atrás. No sabían que, en algún lugar de la ciudad, había edificios que llevaban su nombre, o que en las páginas de los periódicos alguna vez había sido celebrado como un genio financiero. Todo eso se había desvanecido junto con su conciencia, y ahora solo quedaba el silencio. Antes de continuar la historia,
no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Sin embargo, en su mente, el millonario seguía siendo consciente, de una manera que los demás no podían entender. En lo más profundo de su ser, era consciente de lo que había perdido. Sabía que estaba solo, y por primera vez en su vida, el peso de esa soledad lo aplastaba. No había riquezas que pudieran comprar su regreso a la vida, no había acuerdos ni tratos que pudieran salvarlo de su destino. Lo que alguna vez había sido su mayor fortaleza, su habilidad para controlar cada aspecto de su existencia, se había vuelto inútil en ese estado. Estaba a merced de fuerzas que no comprendía, y por primera vez en su vida, el miedo lo invadía. Pero no era un miedo a la muerte, era un miedo a lo que venía después. Sabía, de alguna manera, que no podría escapar de las consecuencias de su vida. Las sombras que lo acosaban en su mente no eran simples recuerdos, eran advertencias de lo que le esperaba. En la oscuridad de su coma, el millonario comprendía que había perdido algo mucho más valioso que el dinero o el poder. Había perdido su humanidad, había perdido la capacidad de amar, de conectarse con los demás, de ser parte de algo más grande que él mismo. Y ahora, en ese estado intermedio, atrapado entre la vida y la muerte, no podía hacer nada para cambiarlo. En su mente, veía imágenes de personas que alguna vez habían significado algo para él. Rostros que hacía mucho tiempo había olvidado volvían a él con una nitidez dolorosa. Cada uno de esos rostros representaba una oportunidad perdida, una conexión que había rechazado. Veía a su madre, quien había fallecido cuando él era joven, y cuya ausencia había marcado el inicio de su búsqueda incesante por llenar el vacío en su corazón. Veía a amigos que había traicionado, a socios a quienes había dejado atrás en su ascenso al poder. Y, sobre todo, veía la versión más joven de sí mismo, un hombre lleno de sueños y ambiciones, pero que, en algún punto del camino, había perdido su rumbo. Mientras su cuerpo permanecía inmóvil en la cama del hospital, su mente seguía en ese viaje interminable. Los días pasaban, los meses se acumulaban, pero para él, el tiempo ya no existía. Estaba atrapado en una dimensión de recuerdos y arrepentimientos, enfrentándose a las decisiones que lo habían llevado a ese punto. No había redención, no había consuelo. Solo estaba el peso abrumador de saber que, al final, todo lo que había acumulado, todo lo que había logrado, no tenía ningún valor en ese lugar oscuro donde ahora habitaba. El millonario, quien una vez había controlado su destino con mano de hierro, ahora era prisionero de sus propios actos. El pequeño se había acercado con una delicadeza casi etérea, como si su presencia fuera una ráfaga de viento que acariciaba el aire denso de la habitación. Su mirada, cargada de una mezcla de inocencia y sabiduría inexplicables para alguien de su edad, se posó sobre el hombre que yacía inmóvil en la cama, rodeado de las máquinas que mantenían su frágil vida colgando de un hilo. Los cables que serpenteaban por su cuerpo y los monitores que parpadeaban constantemente habían sido testigos de meses de una inacción profunda, de una vida suspendida en un limbo sin fin. Y sin embargo, ahí estaba el niño, avanzando con pasos firmes pero silenciosos, como si supiera que lo que estaba a punto de hacer era inevitable. La habitación, fría y estéril, parecía contener la respiración. Cada rincón del cuarto emanaba una sensación de tiempo detenido, como si las paredes mismas hubieran presenciado un sinfín de jornadas vacías, esperando algo que nunca llegaba. Pero en el momento en que el niño extendió su pequeña mano hacia la del millonario, esa sensación se rompió. Fue un gesto simple, casi insignificante a los ojos de cualquier observador externo, pero contenía en sí mismo una fuerza inmensa, una energía que desafiaba toda lógica. La piel del hombre, antes helada al tacto y carente de vida, comenzó a sentir una especie de calor, un calor suave que provenía de los dedos frágiles del niño, como si la esencia misma de la vida hubiera decidido fluir nuevamente. La corriente que pasó entre ellos no era visible, pero podía sentirse en el aire. Era como si el tiempo, que hasta ese momento había estado congelado en esa habitación, hubiera comenzado a moverse de nuevo, aunque de una manera que nadie podía comprender. Los monitores, que habían permanecido estables y monótonos durante tanto tiempo, comenzaron a emitir sonidos irregulares. Pequeños picos en las líneas planas que antes solo registraban la inactividad del cuerpo del millonario. Al principio, fue apenas un cambio imperceptible, un ligero titubeo en las gráficas,
pero luego las alteraciones se volvieron más evidentes. Los pitidos de las máquinas se hicieron más rápidos, las líneas que representaban los latidos y la actividad cerebral comenzaron a agitarse, rompiendo la calma que había reinado en el cuarto por meses. El equipo médico, siempre atento a cualquier anomalía, no tardó en notar los cambios. En el centro de control, donde vigilaban de manera rutinaria los signos vitales del millonario, una alerta comenzó a sonar. Al principio, creyeron que se trataba de un error en los sistemas, una falla técnica. Después de todo, no había habido ninguna señal de mejoría durante todo ese tiempo. Pero cuando las señales continuaron, no pudieron ignorarlo más. Algo inusual estaba ocurriendo. Se miraron entre ellos, incrédulos, pero no podían permitirse perder tiempo. El jefe de los médicos, con el ceño fruncido, ordenó que revisaran de inmediato al paciente. En cuestión de segundos, el equipo se movilizó, dirigiéndose rápidamente hacia la habitación, con el sonido de sus pasos resonando en los pasillos vacíos. Cuando llegaron a la puerta, se encontraron con una escena que ninguno de ellos habría podido anticipar. El niño, con su ropa vieja y desgastada, estaba de pie junto al millonario, con su pequeña mano aún entrelazada con la del hombre. Los doctores no sabían qué hacer ni cómo reaccionar ante lo que veían. Habían sido testigos de muchas situaciones extrañas en sus años de práctica, pero esta era diferente. El niño, una figura ajena a todo lo que comprendían del entorno clínico, parecía ser el centro de un evento inexplicable. Sin embargo, lo que más los perturbó no fue la presencia del niño en sí, sino el hecho de que, mientras ellos observaban, la mano del millonario se movió. Fue un movimiento casi imperceptible, apenas un leve temblor en los dedos rígidos, pero suficiente para que todos los presentes lo notaran. El millonario, que había permanecido en un estado de inercia total durante tanto tiempo, estaba respondiendo. Las máquinas, que hasta ese momento habían sido testigos de su quietud, ahora mostraban signos de actividad. Los monitores indicaban que su corazón, que había latido a un ritmo lento y mecánico, ahora estaba acelerándose. Los patrones de su respiración, antes controlados por los respiradores, parecían estar cambiando, volviéndose más regulares. Era como si una chispa hubiera sido encendida dentro de él, una chispa que había roto la cadena de meses de silencio y quietud. El equipo médico, que hasta entonces había mantenido una actitud casi indiferente hacia el estado del millonario, fue invadido por una mezcla de asombro y urgencia. No podían explicar lo que estaba sucediendo, pero sabían que debían actuar rápido. Uno de los médicos se apresuró a revisar los signos vitales del paciente, observando de cerca el monitor que registraba la actividad cerebral. Para su sorpresa, los niveles, que habían sido bajos y constantes durante tanto tiempo, mostraban un repunte significativo. El cerebro del millonario estaba respondiendo de alguna manera, como si una parte de él, que había estado dormida, estuviera despertando lentamente. A medida que los segundos se sucedían, el fenómeno se hacía más evidente. El cuerpo del millonario, que antes era un cascarón vacío, comenzó a mostrar más signos de vida. Sus dedos, que al principio solo habían temblado ligeramente, ahora se cerraban débilmente alrededor de la mano del niño, como si intentara aferrarse a esa fuente de calor que lo había despertado de su letargo. Sus labios, antes secos y agrietados, parecían moverse, aunque no emitían sonido alguno. Había una lucha interna, un esfuerzo monumental dentro de él para regresar del abismo en el que había estado sumergido durante tanto tiempo. El niño, por su parte, permanecía en silencio. Su rostro no mostraba sorpresa ni miedo, como si todo lo que estaba ocurriendo fuera simplemente lo que debía pasar. Su mano seguía conectada a la del millonario, como si esa unión fuera la clave para todo lo que estaba sucediendo. No había ninguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo, pero en ese momento, la lógica había sido abandonada por completo. Lo que estaba tomando lugar en esa habitación era algo que desafiaba la ciencia, algo que escapaba a la comprensión de los doctores y de cualquier observador externo. Los médicos, aunque incrédulos, comenzaron a realizar una serie de pruebas para verificar lo que sus ojos veían. Las ondas cerebrales del millonario se volvían cada vez más activas, los signos vitales indicaban que su cuerpo estaba respondiendo a algo, aunque no podían determinar exactamente a qué. No podían entender la naturaleza de lo que estaba ocurriendo, pero sabían que el millonario,
que había sido dado por perdido, estaba mostrando signos de volver a la vida. El niño, sin decir una palabra, continuaba de pie junto a él, su mano pequeña y frágil aún aferrada a la del hombre. La energía en la habitación había cambiado por completo. Lo que antes había sido un espacio frío y sombrío, cargado con la inminencia de la muerte, ahora estaba impregnado de una sensación de algo más profundo. No era solo vida lo que regresaba al millonario, era algo que trascendía lo físico. Los médicos lo sentían, aunque no podían explicarlo. La conexión entre el niño y el millonario parecía ser la fuente de ese cambio, como si ese contacto simple pero poderoso estuviera rompiendo las barreras que mantenían al hombre atrapado en su coma. La mano del millonario, ahora con más fuerza, apretaba la del niño. Sus ojos, que habían estado cerrados durante tantos meses, comenzaron a moverse bajo sus párpados. Los doctores intercambiaban miradas de asombro, sin poder creer lo que veían. Era como si algo milagroso estuviera ocurriendo frente a ellos, algo que ninguna máquina, ningún tratamiento, hubiera podido lograr. Pero era real. La evidencia estaba ahí, en los monitores, en los movimientos del cuerpo del millonario, en la presencia tranquila y constante del niño desconocido que había llegado para cambiarlo todo. El toque del niño no solo había provocado una reacción física, sino que parecía haber despertado algo más profundo en el hombre que yacía en la cama. El aire en la habitación se volvía denso, cargado de una energía que desafiaba cualquier explicación médica o científica. Los ojos del millonario, que habían estado cerrados durante meses, comenzaron a moverse bajo los párpados antes de entreabrirse con lentitud, como si despertara de un sueño profundo y olvidado. Era un despertar lento, casi doloroso, pero innegablemente real. Los médicos, que hasta ese momento habían mantenido una actitud profesional y distante, ahora estaban completamente inmersos en lo que ocurría. Sus rostros mostraban una mezcla de sorpresa y desconcierto, pues lo que presenciaban desafiaba todo lo que sabían. El hombre que había sido solo una sombra de lo que alguna vez fue, un cuerpo inerte y dependiente de las máquinas, ahora estaba mostrando signos claros de vida. Sus ojos, al abrirse por completo, se movieron de un lado a otro, como si intentara orientarse, como si buscara entender dónde estaba y qué lo había traído de vuelta. Lo que más impresionaba era la forma en que su mano seguía firmemente entrelazada con la del niño. No había soltado ese contacto desde el momento en que el pequeño la había tomado. A pesar de los temblores leves en su cuerpo, la fuerza de su agarre sobre la mano del niño era palpable. Era como si, de alguna manera, el millonario supiera que esa pequeña conexión era lo único que lo mantenía en este nuevo estado de conciencia. El equipo médico, a pesar de su asombro, comenzó a actuar. Los monitores confirmaban lo que todos veían: la actividad cerebral del millonario se había disparado de manera inexplicable. Las ondas que antes habían mostrado una calma plana y constante, típica de un estado comatoso, ahora reflejaban un despertar en su mente. Había patrones nuevos, actividad donde antes solo había silencio. Era como si el cerebro del millonario, después de meses de inactividad, hubiera encontrado una chispa que lo empujaba de vuelta a la vida. Pero lo que más los desconcertaba no era solo el hecho de que el millonario estuviera despertando. Habían visto pacientes despertar antes, aunque las probabilidades fueran mínimas. Lo que realmente los inquietaba era el papel que el niño estaba jugando en todo esto. No había ninguna explicación para la relación entre la presencia de ese niño y el repentino cambio en el estado del millonario. El equipo trataba de buscar respuestas, pero cuanto más observaban, más evidente se volvía que lo que estaba sucediendo escapaba a su comprensión. El cuerpo del millonario, aunque débil, comenzaba a responder. Su respiración, que había sido controlada por máquinas, ahora se hacía más regular. Los pulmones, acostumbrados a trabajar con la ayuda de los dispositivos, parecían recordar cómo hacerlo por sí mismos. Los músculos de su rostro, antes relajados en un estado de profunda quietud, comenzaron a tensarse ligeramente. Había un esfuerzo en sus expresiones, un intento de comunicarse con el mundo exterior, aunque sus labios aún no emitían ningún sonido. No obstante, sus ojos, esos ojos que habían estado cerrados durante tanto tiempo, ahora estaban completamente abiertos, observando todo a su alrededor. Pero no miraban a los médicos ni a las máquinas. Su mirada estaba fija en el niño.
Esa pequeña figura que seguía de pie junto a él, con una calma inquietante. El niño, por su parte, no se inmutaba. Parecía saber, de una manera que nadie más en la sala comprendía, que su presencia era crucial. No había miedo en su rostro ni en su postura. Era como si entendiera que ese era su lugar, que había llegado allí por una razón que ni siquiera los médicos podían concebir. Su mano, todavía unida a la del millonario, era el lazo invisible que los mantenía conectados. El despertar del millonario no fue abrupto. Cada pequeño movimiento, cada respiración profunda, parecía costarle un esfuerzo enorme. Su cuerpo, debilitado por los meses de inactividad, luchaba por recordar cómo funcionar. Pero había algo en su mirada, una determinación silenciosa, que dejaba claro que no iba a rendirse. Estaba regresando, poco a poco, y esa lucha interna era evidente en cada movimiento, en cada parpadeo. Sus músculos respondían de manera torpe, como si estuvieran recordando lentamente lo que alguna vez supieron hacer con naturalidad. Los médicos continuaban observando en silencio, incapaces de intervenir. Sabían que algo extraordinario estaba ocurriendo, pero también sabían que no tenían el control. Estaban ante un fenómeno que escapaba a la medicina, a la lógica y a la razón. Cada uno de ellos tenía preguntas que no podían responder, pero en ese momento, todo lo que podían hacer era mirar y esperar. El millonario, por su parte, seguía aferrado al niño. Había una sensación palpable de que algo más profundo estaba sucediendo dentro de él. No era solo su cuerpo el que despertaba, era como si algo en su alma, algo que había estado dormido durante mucho más tiempo que su cuerpo, estuviera también abriéndose. Esa lucha no era solo física, era algo más. Su mente, que había permanecido atrapada en un limbo entre la vida y la muerte, estaba ahora en un proceso de transformación. Era como si, en ese momento de despertar, estuviera enfrentándose a algo mucho más grande que él mismo. El niño seguía en silencio, pero su presencia era como un faro en medio de la tormenta interna del millonario. Era un punto de calma, un ancla que lo mantenía atado a la realidad mientras su cuerpo y mente luchaban por volver completamente. No había palabras, pero no hacía falta. La conexión entre ambos era clara, palpable, aunque inexplicable. El millonario, que alguna vez había sido una figura distante y poderosa, ahora se encontraba vulnerable, dependiendo de ese niño, de esa presencia que lo había traído de vuelta. La ciencia no tenía respuestas para lo que estaba ocurriendo en esa habitación. Los médicos, entrenados para encontrar explicaciones lógicas y soluciones prácticas, se encontraban ante un enigma que desafiaba todo lo que sabían. Pero no podían negar lo que veían. El millonario, contra todo pronóstico, estaba despertando. Estaba volviendo a la vida de una manera que nadie hubiera imaginado posible. Mientras el hombre continuaba su lento pero innegable retorno, su cuerpo seguía mostrando señales de vida. Las máquinas que lo habían mantenido vivo por tanto tiempo ya no eran necesarias. Su corazón latía con más fuerza, su respiración era más profunda, y sus músculos comenzaban a tensarse con más firmeza. Todo indicaba que el millonario estaba regresando, pero no era el mismo hombre que había caído en coma meses atrás. Algo había cambiado en él, algo que ni él mismo comprendía completamente. El niño, que hasta entonces había permanecido inmóvil junto a la cama, comenzó a soltar lentamente la mano del millonario. Era como si supiera que su tarea estaba completa, que el lazo que los había unido durante esos momentos críticos ya no era necesario. Sin embargo, el millonario, aunque débil, trató de mantener el contacto, como si temiera que al soltarse, todo volvería a desmoronarse. Pero el niño, con una tranquilidad casi sobrehumana, se separó suavemente, dejando al hombre en un estado de desconcierto y paz al mismo tiempo. Los médicos, aún asombrados, se acercaron al millonario para realizar más pruebas, pero sabían que estaban ante algo más grande que cualquier diagnóstico. Mientras el niño comenzaba a retirarse de la habitación, todos en ese lugar sabían, sin necesidad de palabras, que lo que había sucedido allí iba más allá de lo que cualquiera podría explicar. El despertar imposible del millonario no solo había roto las barreras físicas que lo mantenían atrapado en el coma, sino que había tocado algo más profundo en él. El lazo que había formado con el niño era un misterio, pero también era el catalizador de su transformación. El millonario yacía en la cama del hospital, su cuerpo aún débil,
pero su mente comenzaba a despertar con una intensidad abrumadora. Mientras sus ojos, antes apagados, se abrían lentamente al mundo que había dejado atrás, su mente se llenaba de imágenes que no podía controlar. No eran recuerdos sencillos ni lineales, eran fragmentos desordenados, momentos perdidos en el tiempo que lo asaltaban con una fuerza inesperada. Cada destello de su pasado se sentía como un golpe, como una sacudida que lo arrastraba hacia un torbellino de emociones. Primero vio a su padre, un hombre distante que siempre había valorado más el éxito que el afecto. Recordaba su mirada fría, el silencio que llenaba la casa cuando las expectativas no se cumplían. Desde muy joven, había aprendido que el afecto era un lujo, algo que no se daba gratuitamente. Su padre le había enseñado que la vida era una competencia, una carrera sin tregua en la que solo los fuertes sobrevivían. Y él había absorbido esa lección con fervor, transformándose en alguien incapaz de mostrar vulnerabilidad, decidido a no depender de nadie. A medida que esos recuerdos afloraban, sintió una punzada en el pecho, una sensación que no había experimentado en años. Era el dolor de la soledad, la conciencia de que había vivido su vida persiguiendo metas que, en última instancia, lo habían dejado vacío. Las caras de las personas que alguna vez significaron algo para él comenzaron a desfilar ante sus ojos. No podía recordar cuándo las había dejado atrás, pero sabía que en algún punto de su vida, las había sacrificado en nombre de su ambición. Primero fue su madre. Su figura apareció, difusa al principio, pero cada vez más clara. Ella había sido la única fuente de calidez en su infancia, la única que había intentado romper el muro que él construyó a su alrededor. Pero su muerte, cuando él era aún joven, lo había empujado aún más hacia la oscuridad, cerrando las pocas puertas que ella había intentado abrir en su corazón. La veía ahora, en esos recuerdos fragmentados, con una sonrisa triste, como si supiera que él estaba destinado a una vida de éxitos vacíos y relaciones rotas. Nunca había permitido que su ausencia lo afectara, al menos no de manera consciente, pero en ese momento sentía el vacío de lo que había perdido. Después vinieron otros rostros. Amigos que había tenido en su juventud, personas que lo habían apreciado por lo que era antes de que el dinero lo consumiera por completo. Recordó los años en los que solía reír sin preocuparse por el futuro, cuando el éxito no se medía en cifras o poder, sino en la simple compañía de aquellos que lo rodeaban. Pero esos amigos habían desaparecido con el tiempo, algunos se habían distanciado por elección propia, otros los había alejado él mismo. Uno por uno, los fue descartando, como piezas de un rompecabezas que ya no encajaban en la imagen que había creado de sí mismo. Sin embargo, de todos los rostros que emergían en su mente, había uno que le causaba más dolor que los demás. El rostro de una mujer. Su nombre parecía flotar en algún rincón de su memoria, pero no podía alcanzarlo con claridad. Lo que sí recordaba era la forma en que había entrado en su vida, de manera inesperada, y como él, en su obsesión por el éxito, había dejado que se desvaneciera. Ella lo había amado, de eso no había duda. Pero él, cegado por su propio orgullo, nunca le devolvió ese amor. No porque no la hubiera querido, sino porque el amor, para él, había sido siempre una señal de debilidad, algo que podía obstaculizar su ascenso al poder. Mientras esas imágenes seguían inundando su mente, un sentimiento de profundo arrepentimiento comenzó a apoderarse de él. El millonario, que había pasado su vida creyendo que el dinero y el poder eran lo único importante, ahora comprendía lo equivocado que había estado. Cada decisión que había tomado lo había alejado de lo que realmente importaba. Había construido un imperio, pero a costa de su propia humanidad. En ese momento, mientras yacía débil en la cama, sintió una tristeza profunda por todas las oportunidades perdidas, por todas las personas que había dejado atrás. El niño que lo había tocado y desencadenado su despertar seguía siendo un enigma en su mente. No comprendía cómo una figura tan insignificante en apariencia había logrado desatar en él una tormenta de emociones y recuerdos. Quizás nunca lo entendería del todo, pero lo que sí sabía era que ese toque había abierto una puerta que él había mantenido cerrada durante toda su vida. Era como si el contacto con el niño hubiera roto la coraza que había construido a su alrededor, permitiendo que todo el dolor, la culpa y el arrepentimiento que había reprimido durante años saliera a la superficie. En su mente, ahora podía ver con claridad las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento.
Recordaba las promesas que había hecho en su juventud, las ambiciones que lo habían consumido y las relaciones que había destruido en el proceso. Cada paso que había dado hacia el éxito lo había alejado más de las personas que alguna vez lo amaron, hasta que se encontró completamente solo. Incluso en su estado de coma, esa soledad lo había seguido, envolviéndolo como una sombra que no podía sacudirse. Sin embargo, algo dentro de él había cambiado. Mientras se encontraba en esa especie de limbo entre la vida y la muerte, algo profundo en su ser había comenzado a transformarse. Ya no era el hombre arrogante que había entrado en ese hospital, creyendo que el mundo estaba a sus pies. Ahora, se daba cuenta de lo frágil que realmente era, de lo fácilmente que todo lo que había construido se podía desmoronar. El poder y el dinero que una vez lo definieron ya no tenían el mismo peso en su conciencia. El millonario sentía que había regresado a una vida que ya no le pertenecía de la misma manera. Sus valores, sus creencias, todo lo que alguna vez fue importante para él, se estaba desmoronando. El pasado que había tratado de olvidar ahora lo perseguía con una intensidad abrumadora, obligándolo a enfrentarse a los fantasmas de sus decisiones. En medio de esa tormenta interna, se dio cuenta de que, por primera vez en su vida, estaba verdaderamente despierto. No solo había abierto los ojos al mundo físico, sino también a una realidad emocional que había negado durante demasiado tiempo. La figura del niño seguía latente en su mente. Ese pequeño, cuya aparición había sido tan misteriosa, había encendido algo en su interior, algo que no podía ignorar. No podía explicar cómo o por qué, pero sentía que el niño había sido la llave para desbloquear algo que había mantenido oculto durante toda su vida. No era solo una cuestión de regresar a la vida física, era un renacer emocional, una segunda oportunidad que se le presentaba, aunque no sabía si estaba preparado para tomarla. A medida que los recuerdos seguían inundando su mente, el millonario comenzó a preguntarse si realmente había sido una coincidencia que ese niño estuviera allí en ese preciso momento. Todo lo que había experimentado desde que despertó lo llevaba a pensar que había algo más en juego, algo que escapaba a su control. Por primera vez en mucho tiempo, el hombre que había creído controlar su destino se sentía vulnerable, expuesto a fuerzas que no comprendía. Y aunque esa vulnerabilidad lo aterraba, también lo liberaba. Era como si finalmente estuviera enfrentando a la persona que realmente era, y no al hombre que había pretendido ser durante tantos años. Los fragmentos de su pasado seguían llegando, y cada uno traía consigo una nueva oleada de emociones. Pero, en lugar de rechazarlos, el millonario los aceptaba. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, pero quizás, solo quizás, tenía una oportunidad de redimirse. El toque del niño había despertado algo más que su cuerpo, había despertado su conciencia, y con ello, el deseo de enfrentarse a los errores que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Los días transcurrían lentamente en aquella habitación fría del hospital, mientras la presencia del niño seguía desconcertando a todos. Los médicos, sumidos en una mezcla de asombro y perplejidad, observaban al pequeño, intentando entender cómo alguien que parecía tan insignificante había sido capaz de desencadenar un despertar que la ciencia no podía explicar. Los registros del hospital no revelaban nada, ningún indicio de que el niño hubiera sido admitido o registrado en algún momento. No había familia que lo buscara ni documentos que indicaran de dónde venía. Era como si hubiera aparecido de la nada, trayendo consigo un misterio impenetrable. Mientras los días avanzaban, el personal médico continuaba con su rutina, monitoreando los signos vitales del millonario, cuyas mejoras eran innegables pero también inexplicables. El hombre, que hasta hacía poco tiempo había estado en coma profundo, ahora mostraba una recuperación lenta pero constante. Sin embargo, su mirada perdida y sus silencios prolongados parecían indicar que su mente estaba atrapada en un lugar lejano, más allá del espacio físico del hospital. Había algo en su rostro que delataba una lucha interna, como si estuviera tratando de encajar piezas sueltas de un rompecabezas que nunca antes había querido enfrentar. El niño, por su parte, seguía inmóvil a los pies de la cama del millonario. Nadie lo había visto comer ni dormir. Su pequeño cuerpo permanecía allí, silencioso, con una mirada profunda que parecía comprender mucho más de lo que un niño de su edad podría saber. Cada vez que algún miembro del personal intentaba acercarse a él, sentían una extraña sensación de incomodidad, como si en su presencia se desatara una energía indescriptible.
Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, todos sabían que había algo en ese niño que escapaba a toda lógica. La realidad comenzaba a entrelazarse con algo que no podían nombrar, pero que todos sentían. La conexión entre el millonario y el niño, que al principio parecía imposible, se volvía más evidente con el paso de los días. Los médicos, ante la falta de respuestas, comenzaron a especular sobre una posible relación familiar. La posibilidad de que el niño fuera hijo del millonario se deslizó en las conversaciones entre los pasillos. Sin embargo, no había registros que apoyaran esa teoría. Las enfermeras, encargadas de mantener los datos actualizados, revisaron una y otra vez los archivos del paciente. El millonario no tenía hijos conocidos, y su historial médico no mencionaba ningún vínculo con el misterioso niño. Pero a pesar de la ausencia de pruebas, algo en el ambiente sugería que había una verdad oculta que estaba por revelarse. Los días que siguieron estuvieron cargados de tensión. El personal del hospital se había dividido en dos grupos, los que se negaban a aceptar cualquier explicación sobrenatural y los que, en secreto, comenzaban a aceptar la idea de que lo que estaba ocurriendo trascendía los límites de la ciencia y la razón. Las miradas entre los doctores eran furtivas, y las conversaciones en los pasillos se habían vuelto susurros, llenas de conjeturas y dudas. Nadie se atrevía a enfrentar el misterio de manera frontal, pero todos sabían que algo profundo estaba ocurriendo. Un día, la mejora del millonario se hizo más evidente. Sus ojos, que antes estaban perdidos, comenzaron a enfocarse, y aunque aún no podía hablar, había una conciencia en su mirada que antes no existía. Parecía más presente, más alerta. Los médicos se reunieron a su alrededor, observando los monitores con incredulidad, pero conscientes de que lo que estaba sucediendo no tenía explicación. Sin embargo, el cambio más significativo no estaba en su recuperación física, sino en la intensidad de sus emociones. El millonario sentía que algo había despertado dentro de él, una verdad que había permanecido enterrada durante años. Cada vez que sus ojos se cruzaban con los del niño, sentía una conexión que no podía explicar. No era solo una sensación de familiaridad, era algo mucho más profundo, como si sus almas estuvieran entrelazadas de una manera que escapaba a cualquier lógica. Y aunque su mente luchaba por recordar, su corazón ya sabía la verdad. El personal médico, cada vez más inquieto, decidió investigar más a fondo la vida del millonario. Lo que descubrieron fue sorprendente. En su juventud, el millonario había tenido una relación secreta, una historia de amor que había terminado abruptamente. La mujer con la que había estado, desapareció sin dejar rastro. Según los registros, la relación no había sido bien vista por su familia, que siempre había priorizado el poder y las conexiones políticas por encima de cualquier lazo emocional. En su afán de proteger la reputación y el futuro del joven, se habían encargado de alejar a la mujer de su vida. Con el tiempo, el millonario había olvidado esa parte de su pasado. Se había sumergido en su carrera y en su deseo insaciable de éxito, dejando atrás cualquier rastro de vulnerabilidad o emoción genuina. Pero ahora, mientras permanecía en esa cama, el pasado que había reprimido volvía a cobrar vida de una manera devastadora. El niño, que no había hablado ni una sola palabra desde que llegó al hospital, seguía siendo un enigma. Sin embargo, a medida que los días avanzaban, comenzó a quedar claro que no era un visitante común. Su presencia no era accidental ni fortuita. Lo que todos temían, pero nadie se atrevía a admitir, era que el niño tenía una conexión con el millonario que iba más allá de lo que los documentos oficiales podían revelar. Un vínculo que no podía ser explicado solo con papeles o registros, sino con algo más profundo, algo que el millonario, en el fondo de su ser, comenzaba a reconocer. El millonario, atrapado entre la realidad y los recuerdos que comenzaban a inundar su mente, se daba cuenta de que ese niño era parte de su vida de una manera que nunca hubiera imaginado. Aunque su memoria aún estaba fragmentada, empezaba a recordar la relación que había tenido en su juventud, los momentos en que había sentido un amor genuino, antes de que el poder y la riqueza lo consumieran por completo. Pero lo que no podía entender era cómo ese niño, que parecía tener una edad imposible para ser fruto de esa relación pasada, podía estar allí ahora. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo comenzaba a emerger lentamente. No era solo la historia de un millonario arrogante que había caído en coma y despertado por un milagro inexplicable.
Era una historia mucho más compleja, llena de secretos que habían sido enterrados bajo capas de poder, ambición y olvido. El niño, con su presencia silenciosa, representaba todo lo que el millonario había perdido, todo lo que había rechazado en su búsqueda de éxito. A medida que los recuerdos seguían regresando, el millonario se dio cuenta de que el niño no era solo un visitante misterioso. Era la clave para entender todo lo que había sucedido en su vida. Un lazo que lo unía a un pasado que había decidido olvidar, pero que ahora se presentaba ante él con una fuerza imparable. Los médicos, que al principio habían tratado de ignorar lo inexplicable, ahora no podían negar que lo que estaba ocurriendo iba más allá de su comprensión. El niño, sin pronunciar palabra alguna, parecía saber todo. Su presencia silenciosa y su mirada penetrante eran suficientes para transmitir lo que nadie más podía entender. Y aunque los días seguían avanzando, y la ciencia seguía sin poder explicar lo que ocurría, una cosa era segura, la verdad, esa verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo, finalmente estaba saliendo a la luz. La conexión entre el millonario y el niño era innegable, y aunque el millonario aún no podía recordar completamente cómo había llegado a ese punto, sabía que esa verdad cambiaría su vida para siempre. El niño representaba mucho más que un misterio inexplicable, era el reflejo de todo lo que el millonario había olvidado, todo lo que había dejado atrás en su camino hacia el poder. Ahora, mientras permanecía en esa cama, enfrentaba no solo su recuperación física, sino también una confrontación con el pasado que había evitado durante tanto tiempo. El silencio que rodeaba a ambos, al niño y al millonario, estaba cargado de significado. Los secretos que habían sido enterrados durante años ahora comenzaban a revelarse, lenta pero inexorablemente, y la verdad que saldría a la luz cambiaría todo para siempre. El millonario, ahora atrapado entre el presente y las sombras de su pasado, sentía una punzada profunda en el corazón. Mientras los fragmentos de su vida pasada surgían con una intensidad dolorosa, comprendía con una claridad devastadora lo que había enterrado durante tanto tiempo. No era solo un hombre poderoso que había caído en coma y había despertado de manera inexplicable. Era un hombre que, en su búsqueda insaciable de éxito y riqueza, había dejado un vacío enorme en las vidas de otros, un vacío que lo perseguía ahora en la forma de ese niño misterioso. El rostro del niño, que lo observaba con una mirada serena y penetrante, parecía una representación de todo lo que el millonario había perdido a lo largo de su vida. Cada vez que sus ojos se cruzaban, el hombre sentía un golpe en el alma, como si algo más allá de lo físico los uniera. Su mente, aún desorientada por el coma, comenzaba a reconectar los puntos de su pasado. Recordaba, vagamente al principio, pero luego con creciente claridad, una relación en su juventud. Había sido un amor puro, una chispa en su vida antes de que las ambiciones lo consumieran por completo. Pero había tomado una decisión cruel, una decisión que cambiaría su vida y la de otros para siempre. Había abandonado a su pareja, una mujer que en ese entonces significaba todo para él, cuando descubrió que estaba embarazada. No era el momento, pensó en aquel entonces. Tenía planes, grandes planes, que no podían ser retrasados por la llegada inesperada de un hijo. Su carrera, sus aspiraciones y la promesa de una vida llena de poder eran demasiado importantes para ser sacrificadas por un compromiso que no deseaba. Había optado por el camino que creía más fácil, dejar atrás esa vida, borrar todo lo que le recordaba esa etapa, y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Pero las decisiones del pasado siempre encuentran la manera de resurgir, y ahora, años después, el millonario enfrentaba la posibilidad de que ese niño que lo miraba con una calma indescriptible fuera, de alguna manera, el hijo que había rechazado. Era una verdad insoportable, que hacía temblar los cimientos de todo lo que creía haber logrado. Si aquel niño era en verdad su hijo, entonces toda su vida había sido una mentira, una construcción vacía basada en el poder, mientras ignoraba lo que realmente importaba. El aire en la habitación del hospital se volvía más denso con cada minuto que pasaba. Los doctores y enfermeras ya no sabían cómo interpretar lo que ocurría, pero sentían que había algo profundamente simbólico en la conexión entre el niño y el millonario. Las máquinas seguían mostrando signos de mejora en el paciente, pero en su interior, el hombre estaba lidiando con una tormenta emocional que ni las máquinas podían detectar. En lo profundo de su mente, comenzaba a procesar la verdad que había evitado por tanto tiempo.
El pasado olvidado ya no podía ser ignorado. La imagen de aquella mujer embarazada, a quien había dejado sin mirar atrás, seguía apareciendo en su mente. La última vez que la vio, llevaba en su vientre la vida que él había decidido abandonar. Nunca volvió a saber de ella, y en su arrogancia, había asumido que el asunto había quedado enterrado en el olvido. Pero ahora, mirando a este niño cuya presencia no podía explicar, empezaba a cuestionarse todo lo que había hecho. Sentía una certeza abrumadora, casi aterradora, de que ese niño no era solo un extraño que había aparecido en su vida por casualidad. El millonario, mientras su cuerpo lentamente recobraba fuerzas, experimentaba un despertar más profundo, uno que iba más allá del físico. El toque de ese niño no solo había provocado una reacción médica inesperada, sino que también había desatado una serie de recuerdos que lo estaban consumiendo por dentro. Su mente, antes afilada y enfocada en el éxito y el poder, ahora estaba llena de preguntas que nunca antes se había permitido hacer. ¿Qué había sido de su hijo? ¿Había sobrevivido, o había compartido el destino cruel de tantos niños no deseados? ¿Y si ese niño que estaba a su lado era de alguna manera una manifestación de ese pasado, cómo podía explicarlo? ¿Era un castigo por sus decisiones egoístas o una segunda oportunidad? Las horas se volvieron interminables mientras la mente del millonario exploraba cada rincón oscuro de su vida, buscando respuestas. Sentía que el peso de la culpa, la tristeza y la pérdida lo aplastaban lentamente, llevándolo a un punto de quiebre. Nunca había sentido una conexión emocional tan fuerte con alguien, y ahora, después de haber desperdiciado años persiguiendo algo que no tenía valor real, se enfrentaba a la posibilidad de que todo lo que había dejado atrás era, en realidad, lo que más importaba. El niño, inmóvil junto a su cama, seguía siendo un enigma. Su rostro joven no mostraba signos de dolor ni de miedo, sino una extraña sabiduría que parecía demasiado profunda para alguien de su edad. El millonario no podía evitar mirarlo, sintiendo que había algo más grande que él en juego. En sus ojos, veía reflejada la inocencia perdida de su propia juventud, la pureza de un amor que él había traicionado por ambición, y la posibilidad de que, tal vez, todo lo que había buscado en su vida no valía nada comparado con lo que había rechazado. El proceso de recordar, de enfrentar los errores de su pasado, se volvió insoportable. Cada nuevo pensamiento lo hería como una daga, haciéndolo consciente de lo que realmente había perdido. Había construido una vida de lujo, pero estaba vacía. Tenía poder, pero no tenía a nadie a quien amar ni que lo amara. Y ahora, ese niño, quienquiera que fuera, lo había hecho consciente de esa verdad de una manera que ninguna cantidad de riqueza o influencia podía ocultar. Mientras el millonario luchaba con su despertar emocional, los médicos seguían observando desde la distancia, incapaces de comprender lo que estaba ocurriendo. Las máquinas seguían mostrando signos de mejora en su estado físico, pero la transformación interna que estaba experimentando era mucho más profunda. Ya no era el hombre arrogante y frío que había entrado en coma meses antes. Algo había cambiado en su interior, algo que ni él mismo podía poner en palabras. Con el tiempo, empezó a aceptar la posibilidad de que ese niño no fuera una simple coincidencia. No importaba si era su hijo, o si representaba algo más simbólico. Lo que importaba era lo que el niño le había hecho ver, el vacío de una vida construida sobre cimientos de egoísmo y avaricia. Sentía que, por primera vez, comprendía el verdadero significado de la conexión humana, de lo que significaba amar y ser amado, algo que había rechazado durante toda su vida. La presencia del niño lo había transformado, no solo en cuerpo, sino también en espíritu. A medida que los recuerdos seguían inundando su mente, el millonario se dio cuenta de que ya no podía escapar de la verdad. Esa conexión insospechada, ese lazo inexplicable entre él y el niño, era una lección que la vida le estaba dando, una oportunidad para redimirse de sus errores. Sabía que, de alguna manera, tendría que enfrentarse a su pasado, no solo para comprender quién era ese niño, sino para comprender quién era él realmente. Y mientras el millonario seguía sumido en sus pensamientos, el niño permanecía a su lado, como un guardián silencioso de una verdad más profunda que cualquier riqueza o poder que el hombre hubiera acumulado en su vida. Una verdad que, ahora, estaba más cerca de ser revelada. El millonario, inmóvil y con el alma encogida, observó cómo la figura del niño empezaba a desvanecerse ante sus ojos.
Al principio, su mente, aún tratando de aferrarse a la lógica, intentó rechazar lo que estaba sucediendo. Quería encontrar una explicación racional para la presencia de aquel niño que, hasta hacía unos momentos, parecía tan real. Los médicos, desconcertados y llenos de incredulidad, miraban sin saber cómo reaccionar. Todo en la habitación se sentía irreal, como si el tiempo hubiera dejado de tener sentido y el espacio estuviera plegándose sobre sí mismo. Mientras la imagen del niño se desvanecía, el millonario sintió que algo profundo dentro de él se rompía. No era solo la desaparición física del niño lo que lo afectaba, sino la certeza que comenzaba a hundirse en su ser. A medida que el pequeño se desdibujaba en el aire, el hombre sintió como una verdad dolorosa y devastadora se abría paso en su mente, como una tormenta imparable que destruía las ilusiones y las falsas creencias que había acumulado durante toda su vida. El niño no era una persona de carne y hueso. Nunca lo había sido. Lo que había visto y sentido era una manifestación de su propia conciencia, un eco de sus decisiones pasadas, una representación de aquello que había rechazado y dejado atrás. El peso de esa revelación cayó sobre él como una losa, aplastando cualquier resistencia que pudiera haber tenido para enfrentar la verdad. Su vida, que había estado marcada por la ambición y el deseo de poder, ahora se reducía a ese instante, a esa visión que lo confrontaba con la magnitud de sus errores. En su interior, el millonario comprendió que el niño era el hijo que nunca había conocido. O quizás no era su hijo, sino una representación de la posibilidad perdida, del amor que había rechazado por sus propias decisiones egoístas. No importaba si ese niño había sido real en algún momento o si solo existía en su mente. Lo que importaba era lo que representaba, una segunda oportunidad que la vida, de alguna manera incomprensible, le había brindado para confrontar el vacío de sus acciones. Era como si su alma hubiera creado una figura para mostrarle todo lo que había sacrificado en su búsqueda incansable de riqueza, todo lo que había perdido al no permitir que el amor y la compasión entraran en su vida. El millonario, mientras observaba el vacío que ahora quedaba donde antes había estado el niño, se dio cuenta de que el perdón que buscaba no estaba en manos de ningún otro ser. Estaba dentro de sí mismo, en la capacidad de aceptar lo que había hecho, de enfrentar el daño que había causado y de, finalmente, encontrar una manera de redimirse. No podía cambiar el pasado. No podía devolver la vida al hijo que nunca conoció, ni podía borrar el dolor que había infligido a quienes una vez lo amaron. Pero lo que sí podía hacer, en ese momento de despertar, era reconocer la verdad y permitir que su corazón, que había estado cerrado durante tanto tiempo, se abriera a la posibilidad del cambio. Afuera, el día seguía su curso normal. Los ruidos del hospital continuaban como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero dentro de la habitación, todo había cambiado. El millonario sentía una ligereza extraña, una sensación de vacío que, aunque dolorosa, traía consigo una promesa de liberación. Ya no era el hombre que había entrado en coma, cegado por el poder y la codicia. Ahora, después de haber sido confrontado con su propia conciencia de la manera más impactante y emocional posible, se daba cuenta de que su vida no podía continuar igual. Los médicos, que aún no comprendían lo que habían presenciado, intentaban retomar el control de la situación, pero el millonario ya no estaba preocupado por su cuerpo físico. Sabía que el verdadero cambio había ocurrido en otro nivel, uno que las máquinas no podían medir ni los médicos podían diagnosticar. Su corazón latía con una nueva claridad, una sensación de propósito que no había experimentado en décadas. En lo profundo de su ser, sabía que había sido testigo de un milagro. Pero no un milagro en el sentido tradicional. Era un milagro de comprensión, de despertar. Ese niño, esa figura que había aparecido de la nada para tocar su mano y sacarlo de las profundidades de su inconsciencia, había sido el catalizador para que finalmente entendiera lo que realmente importaba en la vida. No eran los millones que había acumulado, ni las propiedades, ni las empresas. Eran las conexiones humanas, el amor, la compasión, la capacidad de cuidar de otros y ser cuidado. Mientras su mente seguía procesando lo que había ocurrido, el millonario sintió que algo más dentro de él comenzaba a cambiar. Las barreras que había construido alrededor de sus emociones, los muros que había levantado para protegerse de cualquier vulnerabilidad, comenzaron a desmoronarse. Era como si una parte de él, la parte más auténtica, hubiera estado dormida durante todo ese tiempo y ahora,
gracias a la intervención de esa figura etérea, finalmente despertaba. Pero el despertar no estaba exento de dolor. Con cada nuevo pensamiento, el millonario se veía obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Recordaba a las personas que había herido en su camino hacia la cima, las relaciones que había sacrificado por ambición, el amor que había rechazado por miedo a la vulnerabilidad. Era un hombre que lo había tenido todo, pero que, en realidad, nunca había poseído nada de verdadero valor. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, algo que no había permitido en años. Era como si la figura del niño hubiera abierto una compuerta emocional que había mantenido cerrada durante décadas. Ahora, en ese estado de fragilidad emocional, se daba cuenta de que su fortaleza había sido su mayor debilidad. Al reprimir sus sentimientos y construir una fachada de invulnerabilidad, había perdido lo más importante de la vida, la capacidad de amar y ser amado. El millonario, aún recostado en la cama del hospital, cerró los ojos por un momento, dejando que el dolor y el arrepentimiento lo inundaran por completo. No podía cambiar el pasado, pero sabía que tenía una oportunidad de cambiar el futuro. Ya no se trataba de acumular más riqueza, de ganar más poder. Ahora, su vida tenía un nuevo propósito. Un propósito que no estaba dictado por las expectativas de los demás, sino por lo que él había descubierto dentro de sí mismo. Sabía que el camino hacia la redención no sería fácil. Tendría que enfrentarse a aquellos a quienes había herido, tendría que aceptar el dolor de sus errores y aprender a vivir con las cicatrices de su pasado. Pero, a pesar de todo, había algo que le daba esperanza. La figura del niño, aunque se había desvanecido, había dejado una marca indeleble en su alma. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre había una oportunidad para cambiar, para hacer las cosas bien. El millonario, que alguna vez había sido implacable en su búsqueda de éxito, ahora era un hombre diferente. Un hombre que había aprendido, de la manera más inesperada, que el verdadero valor de la vida no estaba en lo que uno poseía, sino en cómo se conectaba con los demás. Y con esa verdad grabada en su corazón, supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para comenzar de nuevo. El millonario, ahora completamente despierto y consciente, comprendió que su vida había sido una serie de decisiones egoístas que lo habían llevado a la soledad. El niño, aunque nunca había sido real, representaba la segunda oportunidad que la vida le estaba ofreciendo. Ya no podía cambiar el pasado, pero podía transformar su futuro. La verdadera riqueza no estaba en su dinero ni en su poder, sino en las conexiones humanas, en el amor que había negado por tanto tiempo. De repente, todo lo que había acumulado perdía su valor frente a la nueva oportunidad que tenía, aprender a dar y recibir amor, antes de que fuera demasiado tarde. Esta historia nos recuerda que, en la vida, a veces las segundas oportunidades no llegan en la forma que esperamos. Es en esos momentos inesperados, cuando la vida nos ofrece una nueva perspectiva, que descubrimos el verdadero valor de lo que realmente importa.